Hola, hoy nos adentramos en los oscuros recovecos de la tradición y la cultura guatemalteca. Soy Jenny de Bernardo y seré tu guía a través de las historias que han sido contadas de generación en generación en las frías noches junto al fuego, en las selvas misteriosas o en las innumerables playas. Guatemala, una tierra rica en historia y cultura, es el hogar de mitos y leyendas que han fascinado y aterrorizado a la gente durante siglos. Acompáñame en este viaje a través de los cuentos y las leyendas que hacen de Guatemala un lugar único y enigmático. Entonces, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en el mundo mágico y misterioso de las leyendas de Guatemala. Estás a punto de entrar en un reino donde lo imposible se vuelve posible y lo extraordinario es simplemente ordinario. Aquí comienza. La leyenda del caballo de 7 colores. La grande y próspera granja de Don Isidro estaba al pie de la montaña. Una noche, él y sus hijos escucharon a un tropel de caballos retozando entre sus hortalizas. Tomando linternas y escopetas, se asomaron y, para su sorpresa, vieron caballos de todos colores. Como eran caballos encantados, las balas se volvían humo en el espacio. Los caballos abandonaron las hortalizas dejándolas maltrechas y sin dejar rastros, como si más que correr, volaran. Al día siguiente, viendo el espectáculo de sus hortalizas estropeadas, se pusieron muy tristes. Sembraron de nuevo y Don Isidro ordenó al hijo mayor, Juan, cuidar las siembras durante la noche. Sin embargo, Juan cayó en un sueño muy profundo y a la mañana siguiente las hortalizas estaban maltrechas de nuevo. El padre le amonestó y dejó al cuidado del hogar al hijo de en medio, Carlos. Al igual que la noche anterior, se esparció por la granja un olor semejante al que despiden las flores del árbol conocido como galán de noche, y Carlos se durmió. El padre le regañó al ver de nuevo las verduras destrozadas y puso a velar al menor de sus hijos, José. Como era muy listo, ideó un plan para no dormirse: sorprender a los caballos y, de ser posible, capturar uno. Colgó una hamaca entre 2 naranjos, la rellenó con hojas de chichicaste y se recostó. Cuando llegó aquel olor suave y penetrante, empezó a bostezar, pero la comezón que le causaba el roce con las hierbas de chichicaste era tan fuerte que pudo vencer el sueño. Cuando se estaba rascando, entró el tropel de maravillosos caballos. Guardándose la admiración, José tomó una soga y en un momento lazó al más hermoso. El caballo relinchaba forcejeando para zafarse, pero no pudo, porque la soga tenía atada una crucecita de ocote que lo fue calmando hasta dejarlo manso. Los otros caballos, al ver que su rey había sido atrapado, huyeron despavoridos. El caballo de 7 colores le ofreció a José un trato. Si lo soltaba, le daría al muchacho cuanto quisiera. José le dijo que no podía, que era un pícaro y debía dar cuenta a Don Isidro de sus fechorías. El caballo de 7 colores prometió arreglar las hortalizas y socorrerle en cualquier peligro. Para creerle, el muchacho le pidió que antes compusiera las siembras. El caballo dijo entonces: piedras blancas, piedras lisas, ojos
del Alcaraván. Aquí se levantarán las mejores hortalizas. Y en el acto crecieron las más hermosas verduras. José hizo prometer al caballito de 7 colores que jamás molestaría de nuevo las hortalizas de su padre. Lo soltó y el caballo se perdió como un globo de colores que se lleva el viento. Cuando don Isidro, Juan y Carlos fueron por la mañana a ver el lugar, se encontraron con que las siembras estaban más hermosas que nunca. El padre, orgulloso, afirmó que su hijo era un valiente y corrió a abrazarlo. A los hermanos mayores les entró envidia y decidieron abandonar la casa de su padre, yéndose por un rumbo desconocido. Don Isidro enfermó de la pura tristeza y José tuvo que ir a buscarlos. Cuando ellos lo vieron venir, lo tomaron por las manos y los pies y lo echaron en un pozo muy profundo. José se acordó del caballo de 7 colores y lo llamó. El caballo acudió al instante y lo salvó. José corrió a alcanzar a sus hermanos y aunque no comprendieron cómo pudo salir del apuro, decidieron tomarlo como sirviente. Pasando la montaña y un ojo de agua, divisaron un cartel. Era un decreto real colgado de un guarumo en el que se leía: quien gane mañana la argolla de oro en la carrera de cintas a caballo se casará con la princesa. Resulta que el hoyito de aquella argolla era como la cabeza de un alfiler y nadie había tenido éxito en obtenerla. Los hermanos, envidiosos, decidieron hacer la prueba y dejaron a José el encargo de hacer la comida. Entonces se acordó de su amigo y le llamó. Al instante acudió el caballo de 7 colores y se fueron juntos a participar en la carrera. Cuando llegaron al palacio, todos los caballeros habían pasado sin lograrlo. Anunciaron al último participante y la gente se quedó muda al ver a José vestido de seda y oro sobre el caballo de 7 colores, cascos de plata y montura de terciopelo que se llevaba la argolla de oro. La ceremonia de boda se realizó al día siguiente. José mandó llamar a sus hermanos, los perdonó, pidiéndole que fueran por su padre para que todos estuvieran juntos. Y el caballo de 7 colores desapareció como por encanto. La tejedora y el colibrí. Bajo la belleza de la verde vegetación iluminada por la luz del sol y el azul claro del cielo, dentro de un imponente y majestuoso paisaje, se da paso a la historia de una joven inocente y sencilla que se dedicaba a entramar hilos y otras tareas propias del hogar. Se encontraba aún bajo la tutela de sus padres y no soñaba con más de imaginar a los hijos con los que algún día sería bendecida. Un día, un joven de apariencia normal pero con poderes sobrenaturales quedó admirado contemplando la belleza de esta esbelta patoja. El muchacho utilizaría todo su ingenio y sabiduría que algún día le heredaron sus ancestros para enamorar a esta joven, convirtiéndose en una pequeña ave de hermoso plumaje, un colibrí que terminó posándose sobre el tejido y convirtiéndose en parte del mismo. Esta leyenda mítica
manifiesta la vida cotidiana de las tejedoras de las azules montañas de Huehuetenango. El colibrí se convirtió desde entonces en distintivo del traje tradicional maya de aquella región. El verde de la vegetación deslumbraba con su brillo aquella tarde. El sol prolongaba su estancia sobre la tierra como si quisiera quedarse cada vez más tiempo. Era uno de los días de mayo en que amanece temprano y anochece tarde. Las gotitas que la lluvia había dejado unas horas antes ayudaba al maravilloso juego de esmeraldas de las hojas de los árboles y las hojas de la milpa, hijas del trabajo de muchos labradores. Los agricultores bendecían el torrente que el cielo había dejado caer sobre ellos, pero los comerciantes lamentaban no haber podido llegar a la feria del pueblo porque, aunque breve, el chaparrón había sido generoso. En aquel juego de verdes hojas, brillos de agua impresionante en la sierra de los Cuchumatanes, los tonos de verde cambiaban y se volvían azules, mientras más se elevaban en busca del frío que aumentaba su belleza. En aquel espectacular paisaje, un joven embelesado contemplaba otra belleza. Ni las esperanzas fijas en el color de los árboles y milpas, ni el infinito del horizonte, ni el oro del sol que empezaba a obsequiar el cielo sobre todos los mortales, eran capaces de merecer su atención. No, él solamente tenía ojos para una grácil criatura que, hincada, sentada sobre sus talones, como lo habían hecho su madre y sus abuelas durante generaciones, tejía frente al hogar de sus padres. La presencia de la joven engalanaba el patio frente a la sencilla pero agradable casa. Sus piernas estaban dobladas y la espalda la mantenía firme, sosteniendo el telar con la cintura que podía adivinarse fina y esbelta. Ella tensaba una serie de hilos que se sostenían de un delgado árbol que estaba frente a la casa, mientras sus ágiles manos iban y venían, una al sentido derecho, otra al izquierdo. Gracias a sus delicados dedos, iban formándose caprichosos diseños en el tejido que había aprendido de sus abuelas y que, pasado el tiempo, pensaba enseñar a las hijas que su imaginación juvenil le prometía. El muchacho puso especial atención a la labor de la doncella. Desde hacía semanas que venía contemplándola cuando iba al mercado semanal de la aldea. La había visto mientras ella cargaba una tinaja con agua desde el río. Iba con las otras compañeras, pero al lado de su belleza, el joven las comparó con tuzas secas, mientras que la muchacha de sus ilusiones le pareció una mazorca verde, delicada, con sus cabellos siguiendo las caprichosas ondas del viento. Sin embargo, ella no llevaba el cabello suelto, lo llevaba como las otras doncellas, pudorosamente recogido, como correspondía a las jóvenes solteras. Haberla visto y prendarse de ella fue todo un suspiro. No encontró nubes en el cielo, ni el susurrar de aves, ni cosa alguna con lo cual comparar a la muchacha que le parecía tan bella. Sin embargo, no encontraba la forma adecuada de presentarse y saber qué pasaba por la mente de quien le robaba el sueño y se había adueñado de su pensamiento. Pero esa mañana reparó en un naranjo florido. Los azares animaban con su blancura el verdor del árbol. Su imaginación se avivó y empezó a pensar una forma de conversar con la muchacha sin topar con la intervención y tal vez la oposición del padre de la joven. Sabía que no podría platicar con ella sin el consentimiento paterno, pero ignoraba si la doncella ya recibía la visita de algún enamorado. Si así fuera, ella estaría ya en camino al altar
para jurar fidelidad eterna a otro que no fuera él. Cuando vio el naranjo que tenía muchas flores, exclamó: ¿qué hago ahora para poder enamorarla? Ya no aguanto las ganas de hablar con ella. La solución se la sugirió el ingenio y la sabiduría que había heredado de sus ancestros. Lo que voy a hacer es convertirme en un animal, pero no en un animal malo, sino en uno bueno para que ella no se asuste. Lo mejor será que me convierta en colibrí para así gustarle. A pesar de su juventud, el muchacho tomó una sabia decisión. El colibrí no es solamente un ave de gran belleza, sino la más pequeña de ellas. Es tan chiquito que puede posarse en el borrador de un lápiz y es casi del tamaño de una moneda de un quetzal. Así es que, con la gracia recibida de sus antepasados, aunó sus poderes y se transformó en un colorido y alegre colibrí. Una especie de neblina lo fue cubriendo desde los pies hasta la cabeza y lentamente empezó a girar. Sin percibirlo, sus pies empezaron a hacerse pequeños y más pequeños, lo mismo que sus piernas y brazos. Sus ropas empezaron a tomar los colores del colibrí y las formas de las plumas azuladas, blancas, casi negras. Entonces, su rostro fue adquiriendo la belleza del pequeño pájaro. Todo su cuerpo se transformó. Una vez sucedido el cambio, emprendió un veloz vuelo hacia el naranjo. Estaba aleteando muy rápido y empezó a beber el néctar de los azahares. Sus movimientos eran tan ágiles que llamaban poderosamente la atención a quienes pasaban por la vereda. Su plumaje era tan bello y brillante que lo hacía más atractivo. La muchacha estaba tejiendo. De pronto, alzó la vista para contemplar la belleza de su tejido y se percató de los movimientos insistentes y hermosos del pequeño colibrí. Sintió una admiración por la avecilla y fijó en ella sus ojos. Pensó en lo maravilloso que se vería su tejido si lograba capturar la belleza de la pequeña ave. Pensó que los reflejos del sol sobre su plumaje, la animación del movimiento y la tersura que se adivinaba en sus plumas le permitirían tejer un huipil tan hermoso que podría moverse con tanta gracia y gentileza como el pequeño pájaro. Lo cierto es que no podía quitar la mirada del ave, que saltaba de una flor a otra en el soberbio naranjo. Ella pensaba, si pudiera fundir en el tejido todos esos colores, los tonos verdes de las hojas húmedas, con la gotita de lluvia que reflejaba la magnificencia del sol, la blancura de las flores y los tonos majestuosos de la avecilla, que a pesar de su tamaño, contrastaba con el árbol y le daba una viveza que no podría tener de otra manera, sería la mejor tejedora del pueblo. ¿Cómo quedaría ese tejido? ¿Cómo podría lograrlo? Nadie jamás había tenido una prenda semejante. Tal vez se pudiera capturarla para admirar detenidamente los colores de sus plumas. Según recordaba, algunas ancianas le habían comentado cómo las grandes abuelas de antaño llevaban plumas entretejidas en sus huipiles. Mientras pensaba, imaginaba y recordaba, la muchacha no sintió que el colibrí se acercaba cada vez más. El colibrí se interpuso entre ella y sus pensamientos y la dejó sorprendida al aproximarse demasiado a su tejido. Era la primera vez que un pajarillo silvestre se acercaba tanto a la casa. Al verla tan pensativa, el muchacho tuvo que acercarse para recuperar su atención. Sin embargo, el padre de la joven salió de la casa. Entonces el colibrí regresó a volar con rapidez junto a las flores del naranjo.
Todo esto hizo que la muchacha saliera de sus pensamientos, pero su mente y su corazón seguían prendados de la avecilla. Le gustaba mucho. Así que le dijo a su padre: «Tata, mira qué bonito es ese animalito. ¿No sabes qué hacer para poder tenerlo? ¿Crees que se dejará agarrar? Es que me acabo de recordar lo que me decían las abuelas de un huipil decorado con plumas. Me gustaría hacer un pajarito así en mi tejido, igual a ese. Me quedaría bien chulo». «Lo voy a cazar», le contestó el padre. «Pero por favor, no le hagas daño», dijo la joven. Para asombro de los dos, el colibrí no se alejó del árbol mientras el padre se acercaba. Es más, movía sus alas solamente para permanecer frente al naranjo. En el primer intento, el hombre capturó al colibrí. La muchacha estaba muy contenta y cuando el padre regresó del árbol, tomó en sus manos a la avecilla. El colibrí no hacía nada. Estaba quieto en las manos de la joven y se veía muy alegre. La muchacha dijo: «Tata, buscale un lugar y pongámoslo en la casa. No quiero que se me vaya». Buscaron una jaula, pero no la encontraron. Entonces el padre hizo una de ramitas que recogió en el patio y le dejó una puertecita. Pusieron adentro al colibrí y cerraron la puerta. La joven estaba encantada. Sin embargo, en lugar de continuar su trabajo con el tejido, se embelesó contemplando a la avecilla. Ambos se miraban uno al otro. El colibrí parecía feliz de verla y ella también de contemplarlo. Al anochecer colocaron la jaulita en un cuarto, pero el colibrí, al ver que lo dejaban lejos de su amada, empezó a quejarse, comenzó a hacer ruido, quería escaparse y aleteó con más fuerza. Al oírlo, la joven se enterneció y sintió tristeza. «¿Y si se muere el colibrí?», pensó. «Está muy agitado, pobrecito». Se levantó, salió de su cuarto, entró a la habitación de sus padres y les dijo: «Voy a llevarme este pajarito porque está muy agitado y se puede morir». «Está bueno, pues, llévatelo, a ver si no te quita el sueño», le advirtieron. Se lo llevó, puso la jaulita al lado de su tapeshko y se acostó otra vez. El colibrí se quedó quieto y pensó: «¿Qué hago ahora? Es seguro que se asustará si me transformo en hombre». Sin embargo, estaba tan enamorado que se arriesgó. Estaba seguro de que no tendría otra oportunidad como esa. Así que, recurriendo otra vez a la sabiduría de sus antepasados, se convirtió en patojo. La luz de la luna se filtraba por la ventana de la habitación y el muchacho se veía muy blanco, tan pálido como el astro que iluminaba. Estaba seguro de que ella se iba a sorprender, pero no podía desperdiciar la oportunidad. Poco a poco se acercó a ella y le habló: «No te asustes, soy yo. Te he visto desde hace mucho tiempo y me he enamorado de vos. Te quiero mucho y quiero que nos casemos. Te quise hablar ayer, pero estabas tan concentrada tejiendo que ni caso me hiciste. Ahí estaba tu tata y tuve miedo. Por eso busqué la forma de verte y me convertí en colibrí. Ahora que estamos solos, ¿qué me decís? ¿Sentís algo por mí? Porque de veras te quiero mucho y no aguanto dejarte. Y necesito que me digas ahorita, ¿me querés vos? Porque yo te amo con todo mi corazón y para siempre». El patojo se veía muy blanco. La joven quedó sorprendida y sin habla. No sabía qué hacer ni qué decir. Aquello parecía un sueño. Cuando se percató que todo era real, observó la cara del muchacho. Es cierto, lo había visto varias veces
y recordaba la mirada intensa con que él la observaba. Sus amigas le habían dicho que él estaba enamorado de ella, pero no les creía. Se miraba tan serio y no le hablaba, siempre callado. La situación era incómoda. Estaban en el dormitorio de ella. Había entrado con poderes sobrenaturales, incluso había podido raptarla. Pero en vez de eso, le ofrecía su corazón tierno, sencillo, enamorado y sincero. A ella tampoco le era indiferente, y recordó que mientras miraba al colibrí, había ido descubriendo en su corazón un sentimiento diferente que no conocía, que nunca había sentido antes. ¿Qué dirían sus padres? ¿Sería verdad todo aquello? Ella no podía confiarse así a un desconocido, por lo que le pidió una prueba. El patojo frente a ella se convirtió de nuevo en el colibrí, bajo la mirada protectora de la luna. La noche estaba terminando y dentro de poco regresaría el sol con la alegría de la luz y el canto de las aves. El sueño se había apartado de sus ojos. Decidió preguntarle a sus padres qué era estar enamorado. Durante el desayuno que realizaron junto al fogón de la casa, que calentaba el comal donde se cocían las tortillas y la olla de frijoles, la muchacha les preguntó a sus padres cómo se habían casado. Ellos sonrieron y bajaron la mirada al suelo casi al mismo tiempo. Luego se vieron y la muchacha encontró la chispa que los unía desde hace muchos años. Tanto tiempo atrás que ella no recordaba haberlos visto de otra manera. «Tu tata me robó», confesó la madre muy apenada y sonrojada. «Mis tatas querían casarme con otro patojo, pero yo quería a tu tata. Nos pusimos de acuerdo y una noche nos fugamos». El padre estaba apenado y asentía con la cabeza. Después de oír la historia, todos rieron alegremente y los padres se abrazaron con ternura. Ella regresó a su tejido y continuó con su labor. Esa noche, la joven esperó a que sus padres se durmieran y le habló al colibrí. Este retomó su forma humana y ella comprendió que también estaba enamorada de él, y así se lo dijo. Ambos se prometieron fidelidad, respeto, ayuda mutua, comprensión, tolerancia y amor. «Lo que yo quiero es que nos vayamos ahorita mismo», le dijo él. «Muy bien, si querés, nos vamos ahorita», le dijo ella. «¿Es cierto lo que me decís? No me mentís, ¿verdad?», preguntó él. «No, es verdad», respondió la muchacha. Al amanecer, los padres vieron que ella no estaba en su cuarto. La puerta estaba cerrada y la ventana abierta. La jaula también tenía la puerta abierta y estaba vacía. Ambos padres se preocuparon muchísimo. La madre comenzó a llorar tristemente y le dijo a su marido: «Anda a buscar a mi hija donde sea y me la traes». «Ay, mi hija», decía, «mi única hija. ¿Dónde se ha ido mi corazón?», se lamentaba. El hombre fue al campo en busca de su hija, a la aldea, a los montes, la buscó por todos lados, pero jamás la encontró. Cuando regresó a su casa, su esposa lo llevó al telar donde estaba el tejido inconcluso de su hija. Solo vieron 2 plumas de colibrí entrelazadas. En ese momento, comprendieron que su hija sería feliz con el hombre que había elegido. La literatura oral no tiene al papel y la tinta como medio fundamental de expresión. De ahí la necesidad de coadyuvar para que estas manifestaciones culturales no se pierdan.
al trasladarlas a la letra escrita, con el fin de que permanezcan vivas para que el pueblo siempre las recuerde y se constituyan en fuente de identidad nacional, y que los jóvenes puedan algún día encontrar sus verdaderas raíces. Esto lo dijo Celso Arnoldo Lara Figueroa. Fue un antropólogo y escritor guatemalteco. Sus trabajos sobre las historias y leyendas en Guatemala le han reconocido varios méritos a nivel nacional e internacional por su inestimable contribución al folclore oral y escrito en el país de Guatemala. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.